Romanos 10:17. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Si todavía no lo tiene, no diga nada, pero cuando ya lo tenga, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Ponga mucha atención. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cierre sus ojos, disponga su vida, disponga su corazón. Junto conmigo ore a Dios, dígale: Señor, haz de mi corazón tierra fértil. Señor, haz de mi vida, de mi mente, de mi corazón una tierra sana donde caiga esa semilla y dé fruto al 100%. Padre, tú eres el único que puede evitar que caiga al lado del camino, que caiga entre espinos, que caiga entre pedregales. Señor, eres el único que puede evitarlo. Y te rogamos que así sea, que lo evites, que caiga en buena tierra, Señor, y que salgamos de aquí transformados, un poquito a la vez. Lo que tú ya hiciste, poderlo ir reflejando poco a poco, conforme renuevas nuestro entendimiento en tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. La semana pasada, en nuestro estudio del fruto que el Espíritu Santo produce en la vida de aquellos creyentes que permanecen en Cristo, vimos el llamado fruto gemelo. Se le llama así, pero realmente no es fruto gemelo, porque no son 9 frutos u 11 frutos, pero se le llama así a la benignidad y la bondad. En pocas palabras, la semana pasada lo voy a resumir en unas cuantas frases el día de hoy. En pocas palabras dijimos que por definición un cristiano, aquellos que lo rodean, deberían de verlo como una persona gentil y amable. La persona que lo rodean, a usted y a mí, obviamente no saben lo que significa benignidad y bondad, pero ellos sí ven nuestra forma de tratarlos y de tratar a las demás personas. Esta característica es lo que le da el sabor al fruto que estamos dando. Es la fragancia, el sabor dulce y agradable al paladar. Si usted, las personas que lo rodean, no lo consideran una persona gentil y amable, y usted se dice cristiano, entonces le urge renovar su entendimiento. No se vale, cristianos, que seamos apáticos, enojones y de todo tipo de mala cara. No se vale, eso es antibíblico. El día de hoy estudiaremos la siguiente característica del fruto del Espíritu, que es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo y quién la produce? ¿Todos tendremos fe? ¿Todos tienen fe? ¿Usted qué piensa? ¿Todos tienen fe? ¿O qué tipo de fe? ¿Qué es la fe salvífica? Así titulamos este estudio, esta predicación: fe salvífica, la fe que salva. ¿Es necesario algo más aparte de la fe para ser salvos? Esto y más vamos a ver a continuación por medio de la Escritura. Ponga mucha atención. La palabra griega para fe es pistis. Esto creo que todo mundo lo sabe, y si no lo sabe, hoy lo acaba de aprender. Pero prácticamente en todos los círculos cristianos te dicen fe, del griego pistis, que significa firme, firme convicción, confianza, fe y fidelidad. De hecho, hay algunas versiones de la Biblia que no, y no solamente una, varias, que traducen fidelidad cuando dicen: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y dicen fidelidad, no lo traducen como fe. Más adelante vamos a ver lo que es fidelidad también. Mucho se habla de la fe en las iglesias. Prácticamente en todas las iglesias hablan de fe, pues es una palabra esencial para un cristiano, pero poco se vive en ella. Durante el tiempo que he caminado en Cristo, he escuchado muchas frases como esta: hermano, vive por fe. ¿Nunca he escuchado una frase así? Que le digan: no, hermanito, vive por fe. Hermano, tenga fe. No te preocupes de tus problemas, ten fe, déjalo en las manos de Dios. Salte de trabajar, dedícate al servicio, al ministerio y vive por fe.
no sanas porque no tienes fe, y muchas más parecidas. Tal parece que el concepto de fe no es algo bien definido en la mente de muchos en el pueblo de Dios, mucho menos actualmente, que hay numerosos y muy serios malos entendidos con la palabra y el concepto de fe en las iglesias. Hay un movimiento llamado movimiento de la fe y viene de la mano con el movimiento de la prosperidad, y ellos se han encargado de tergiversar el entendimiento bíblico de lo que es la fe. En la actualidad, muchos no tienen idea de lo que es la fe. En el mundo cristiano, el movimiento de la fe, así se llama, y movimiento palabra de fe, y movimiento de la prosperidad, se han encargado de que creamos que fe es básicamente decir: yo lo merezco, Señor, lo declaro, lo tengo, y ya se hizo algo que yo quería y que Dios lo hizo por mí. Mucha gente, tú pregúntale qué es fe y piensan que eso es fe. El promotor moderno del movimiento de la fe, llamado Kenneth Copeland, asegura que Dios creó el universo con su propia fe. Esta declaración es una herejía con palabras mayores, pues reduce al creador y soberano del universo a un ser que está puesto a disposición de una fuerza mayor que él mismo. Decir que Dios tiene fe y que Dios utiliza su fe para crear el universo o para hacer algo es rebajar a Dios del creador a un ser creado, porque hay algo más grande que Dios, que es su propia fe. Eso es una mentira. Estos promotores de herejías dicen esto. ¿Por qué te dicen que Dios tuvo fe? ¿Porque están tontos y no entienden la palabra? No. ¿Sabes por qué te dicen que Dios tuvo fe y por eso creó el universo con fe? Porque te dicen después: ahora tú también ten fe. Y así como Dios dijo y se hizo el universo, ten fe. Tú vas a decir y vas a tener lo que quieras. Dios dijo: hágase la luz, porque tuvo fe, dicen ellos. Ahora tú te toca decir: voy a ser sano, voy a tener coche, voy a tener casa, voy a salir de esta enfermedad, voy a hacer lo que... Y te dicen: así como Dios tuvo fe y creó, ahora tú ten fe para que tengas poder creador en tus palabras. Esto no es verdad. Nosotros sí necesitamos fe, pero Dios no necesita fe. Él creó el universo con el puro poder de su palabra. Utilizan esta falsa enseñanza para que nosotros hablemos cosas que no son. Dicen que podemos crear con nuestra fe lo que necesitamos o lo que queramos hacer. Es tiempo, amado hermano, que limpiemos nuestro hablar. Mucho tiempo nosotros lo hicimos, yo personalmente lo hice, y muchos cristianos en esta congregación y que me encuentro alrededor tienen todavía un hablar que está impregnado, influenciado. Platicas con alguien y te dice: pero yo declaro que te va a ir bien, pastor, no te preocupes, yo sé que tu situación es difícil, pero yo declaro que tu iglesia se llena. Limpia eso de tu hablar. Tú no declaras nada. Si acaso, si tienes una empresa, declara tus impuestos, porque si no Hacienda, entonces sí, pero si no es así, no declares nada. O si te gusta una mujer, entonces decláratele para que sea tu novia, pero hasta ahí. Ahí sí todos, amén, los chavos. Bueno, yo lo tomo como confirmación, Señor, hoy me le declaro, no. Platicas con alguien y te dicen: pero yo decreto sanidad, ya decreté mi sanidad, ya nada más estoy esperando que se haga. Tampoco, no hables así, ese no es un hablar de un hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? Establecemos bendiciones a tu vida. No. Atamos toda maldad en tu contra. Yo ya he orado por tu iglesia, me dicen, pastor, y ya até toda maldad y todo espíritu que se levanta en tu contra. Pues qué cadena tan corta le pusiste, o le pusiste lazos de papel, porque realmente no sirvió de nada. Desatamos, esa me encanta, desatamos una lluvia de bendiciones sobre tu iglesia. No, tú no atas, ni desatas, ni decretas, ni estableces, ni declaras nada. El único que manda en el universo es Dios, solamente Él. A esta herejía se le conoce teológicamente como fideísmo, fe en la fe.
Nosotros no tenemos fe en la fe, nosotros tenemos fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que es muy diferente. Pero cuando tú hablas así de yo decreto, yo declaro, tú estás teniendo fe en la fe. Eso es fideísmo. Es absurdo en sí mismo. Además, Dios no tiene necesidad de fe, como te decía. Nosotros, sus criaturas, sí. Dios no. Él simplemente creó el universo y lo sustenta con el poder de su palabra. Vaya, Hebreos 11:3. Limpie su hablar, amado hermano, amada hermana. Limpie su hablar de frases antibíblicas como esas. No tiene nada de malo que usted tenga buenos deseos, pero dígalo así: voy a orar y esperando que Dios bendiga su casa, voy a orar esperando que Dios le dé su sanidad, vamos a orar esperando que Dios haga su voluntad y bendiga, levante, pero dele el crédito, la gloria y la honra, y la voluntad es de Dios. No declare, ni decrete, ni establezca, ni ate, ni desate nada en la vida de nadie. Usted y yo no lo hacemos. Atar y desatar no tiene nada que ver con eso. Sacaron de contexto esa cita. Hebreos 11:3. Fíjese cómo creó Dios. Por la fe entendemos. ¿Qué fe? Nosotros tenemos fe, y por esa fe nosotros entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué dice? Dios no necesitó fe para crear el universo. Dios es el ser por excelencia, el soberano del universo. Él únicamente dice y se hace. Hay dabar, palabra creativa en su boca. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Hay muchas personas en el mundo que piensan que tienen fe, y lo peor es que están seguros que esa fe va a poder salvarlos. Sin embargo, la fe, la verdadera fe salvífica, de eso se trata este tema, una fe que salva, es más que únicamente creer. Santiago 2:19, allá adelantito, 3 páginas adelantito, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios, ¿qué hacen? Le pregunto algo, ¿un demonio será salvo? Creer no es lo mismo que tener fe. La fe salvífica va más allá. La fe natural o fe simple es la confianza que todos los seres humanos tenemos al nacer, pero esa confianza no va en Cristo ni en su obra redentora, por lo tanto no crea un cambio en nuestras vidas. Este tipo de fe, la fe natural, se puede definir como creer y viene impregnada en el alma de todo ser humano. Este tipo de fe o creencia provoca que los hombres consigan sus metas y estén seguros de algo que va a pasar. Ejemplo, hombres que crean planes creyendo que van a vivir al siguiente día, impulsados por esa creencia. ¿Sabes qué? Voy a empezar un negocio y voy a comprar y voy a hacer, y en 3 meses voy a extenderme, y en 6 meses voy a tener. ¿Cuántos lo hemos hecho alguna vez? ¿O conoce a alguien que lo ha hecho así? Y tiene que ser cristiano para hacerlo. Tienen esa fe. Simple y sencillamente dicen, vamos a hacer, y planean. Cuando entras a la escuela, los que entramos a la primaria, secundaria, todo, ¿a poco entras y dices, pues a ver? Bueno, algunos sí, ¿verdad? Pero la mayoría de los casos dices, no, voy a entro a la secundaria y bueno, de aquí a 3 años, pues 4, para no errarle, de aquí a 4 años salgo. Entras a la universidad y dices, en 3 años y medio que dura la carrera, 1 año de servicio social, 1 año de mi tesis, 2 años de estar echando cotorreo, ya aquí en 6 años ya salí. Pero ya tienes en mente, no, ¿verdad? En 3, 4 años acabas tu carrera. Pero entras, pregunta, ¿todos los que entran a la universidad, por ejemplo, tienen esa fe y son cristianos? Pero ya tienen ese tipo de fe. Tú no entras y dices, a ver qué pasa. Entras y dices, quiero terminar mi carrera. Emprender un viaje en automóvil y creer que vas a llegar a tu destino. Hola, ¿cómo estás? Sí, allá nos vemos. Ahorita voy para allá nos vemos. ¿Cómo sabes que vas a llegar? Pues tienes fe. Pero esa es una fe simple, una fe natural. Despedirte de alguien con el acostumbrado, gracias. ¿Cómo? Ahí nos vemos hasta mañana, si Dios quiere que descanse. Llegó la... ¿Cómo sabes que vas a amanecer mañana?
Ahora, tú puedes decir, oh, es que yo soy cristiano, Aurelio. Ah, bueno, los que no son cristianos y te dicen hasta mañana, ¿cómo saben que van a amanecer mañana? No lo saben, pero tienen una fe simple, una fe natural. Esa no es la fe que salva. Este tipo de creencia se derriba fácilmente por cualquier circunstancia externa fuera del alcance de las personas, como un accidente. Ahorita nos vemos, allá llego, chocas. Ya, adiós fe, se acabó. No llegaste. Enfermedad, muerte, hasta mañana. ¿Cuántas veces hemos dicho hasta mañana? A mí me impactó mucho una vez. Ya hace mucho tiempo venía yo en camión para acá, para Valle de Chalco, y venía en el camión, se iba metiendo por la Cuauhtémoc, y adelantito de la gasolinera, en una orilla estaba un muchacho, ya tenía una sábana encima, y estaba su bici de un lado, y una combi estacionada así de lado. Se ve que lo prendió, le dio con todo. Te aseguro que este joven dijo, ahorita vengo, no me tardo, y no regresó. Su fe se vio truncada por eso. Ya, se acabó. Este tipo de fe se basa en eventos cotidianos y repetitivos en la vida de los hombres. Se desarrolla por lo que ven en su alrededor, ver para creer. La fe humana está basada en la sabiduría natural y en la confianza en nuestras propias habilidades naturales. Pero Dios tiene una palabra al respecto. Vaya a Santiago 4:13 al 15, ahí mismo adelantito. Ya lo tenemos, dice, vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y comerciaremos, es lo que significa, o se traduce también, comerciaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es tu vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué está diciendo Santiago a los cristianos? Oigan, ustedes nada más viven por fe simple y fe natural, que dicen, ya sé, mañana sí, mañana hacemos plan, órale, mañana nos vemos. ¿Tú qué sabes del día de mañana? Y de aquí viene la frase, si Dios quiere o primero Dios. Dice el versículo 15, en lugar de eso deberían decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Por eso es que con nosotros los cristianos, realmente sí, ese es nuestro hablar. Limpie su hablar de declaro, desato y todo, y renueve su mente, y cada vez que haga planes, se quede de ver con alguien, hasta mañana si Dios quiere. Si no quiere, es su perfecta voluntad, ya estaré con Él gozándome, tú no te preocupes, no llores por mí. O bueno, sí, pero no mucho, voy a estar con el Señor. Hasta mañana si Dios quiere, o primero Dios. ¿Qué significa primero Dios? Que primero la voluntad de Dios. Ese es el hablar verdaderamente de un cristiano. Al contrario de lo que la gran mayoría de las personas piensan, la fe salvífica, que nada tiene que ver con la fe natural, no es algo que nosotros tenemos. Al contrario de la fe natural que todos los seres humanos tienen, y por eso dicen hasta mañana, la fe que te salva es algo que no tenemos por nosotros, sino que es un regalo que Dios nos dio, y como todo regalo de Dios es por gracia, no merecido. Vaya a Efesios 2:8. Entonces, la próxima semana, si Dios quiere, comenzamos el discipulado de rudimentos. Ahora, Efesios 2:8. Hay algo, no se escude. ¿Vas a venir al discipulado? Pues si Dios quiere. Dios sí quiere, por eso se abrió. Porque luego nos escudamos. No, ya dijo el pastor, si Dios quiere. Y no me pare. No se vaya al otro extremo. Dios sí quiere, por eso se está abriendo el discipulado básico, para que usted y yo renovemos nuestro entendimiento. Efesios 2:8, la fe que salva, la fe salvífica, es un regalo de Dios, dice la Biblia, porque por gracia eres salvo. ¿Por qué eres salvo? Por medio de la fe. Esto no es de ustedes, ¿qué no es mío? La fe no es mía, sino que es un don, un regalo de Dios. Hebreos 12:2, vaya rápidamente, confirma esta situación.
Efesios 2:8, lo acabamos de leer, dice, por medio de la fe. Y esto, la fe no es tuya, es un regalo de Dios. Porque hay quien piensa que fue salvo porque tuvo fe. Tienes fe porque eres salvo. Hebreos 12:2 nos dice, la primera parte del versículo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor y quien consuma la fe. La palabra autor del griego arquegos significa quien la origina, quien la funda, quien la da en principio. Jesús inició la fe de nosotros para salvación en la eternidad. La palabra consumador del griego teleiotes significa llevar a la madurez, desarrollar totalmente. Jesús nos da la fe y en el tiempo la perfecciona hasta que llega a ser una fe madura. Pero nuevamente vemos que se trata solamente de ¿quién? De Cristo. Nosotros ni siquiera aportamos la fe, nada aportamos. La fe es un regalo que Dios nos da por gracia. La fe no es algo que producimos en nuestro espíritu, en nuestra alma. La fe es un regalo que Dios depositó en nosotros en la eternidad. Recuerda siempre, tienes fe porque eres un elegido. No eres elegido porque tienes fe. Si la decisión de Dios para elegirnos, para ser salvos, se basara en que echó un vistazo al futuro y vio que íbamos a tener fe, la salvación ya no sería solo por gracia. Ya hubiéramos hecho algo para ser salvos, o algo mínimo como tener fe, pero ya lo hubiéramos hecho y ya tendríamos de qué gloriarnos. Ya podría decir, Dios me salvó porque tengo fe, gracias, y tú no. Dice, la salvación es por gracia para que nadie que se gloríe. Nada, aún la fe que tú tienes, tú puedes decir, pero yo tengo fe y creo en Cristo. ¿Sabes cuándo tuviste esa fe? En la eternidad Dios la depositó en ti. Y en el tiempo vinimos a los pies de Cristo y amamos a Cristo por esa fe que Dios nos dio en la eternidad. No vino de ti esa fe. A esta postura que dicen que Dios echó un vistazo en el tiempo y vio quienes iban a creer y a esos fue los que eligió en la eternidad, no es bíblica. Se le conoce como conocimiento medio o molinismo y no es lo que la Biblia dice. Por ello es que precisamente es la fe el medio por el cual Dios te salva. Eso era de esperarse. Es la obra de Dios para nuestra salvación y está completamente en manos de Dios. Nosotros no aportamos nada para la salvación, a excepción del pecado que lo hizo necesaria. Por eso es que no aportamos ni la fe para ser salvos. La fe es el medio por el cual Dios nos salva y la fe viene de parte de Él mismo. ¿Cuántos dicen gracias Dios? Que quede bien claro en tu mente y en tu corazón. Dios no te salvó porque tienes fe, sino que Dios mismo en la eternidad puso la fe en ti. Y en el tiempo cuando nos llamó a los pies de Cristo, se manifestó esa fe. Ve a Juan 8:47. Esto es lo que siempre había predicado la iglesia cristiana. Pero lamentablemente de un siglo para acá, con el decisionismo, el molinismo, el conocimiento medio, se ha tergiversado la predicación de la fe cristiana. Yo se lo dije hace tiempo, no estamos inventando nuevas doctrinas, estamos regresando a las fuentes, parándonos sobre hombres de gigantes. Esto es lo que todos, de hecho hay una gran mentira decir que grandes hombres de Dios, pero los que nosotros vemos como grandes hombres de Dios realmente, que han aportado teología, es lo que predicaban. Juan 8:47, Dios puso fe en ti en la eternidad y en el tiempo esa fe se activó y viniste a los pies de Cristo. Dice la Biblia, el que es de Dios, el que Dios eligió y puso fe en la eternidad, las palabras de Dios, ¿qué dice? Y Jesús les dice a los judíos, por eso ustedes no creen, porque no son de Dios. ¿Sabes por qué tú y yo creemos en Cristo como nuestro Salvador? Porque Dios en la eternidad puso la fe en nosotros y en el tiempo se activó. Si no es por la gracia, obra y elección de Dios, no estaríamos aquí. Gracias Dios, gracias siempre a Dios.
Dios depositó la fe que salva en sus elegidos en la eternidad. La forma que se activa en el tiempo es cuando predicas el Evangelio. Regrese a Romanos 10:17, es la cita con la que abrimos. Hay muchos que entienden más cuando hablamos de eternidad y tiempo, porque lo vimos ya en el discipulado. Si usted de repente como que se me cuatrapea y dice eternidad, tiempo, a ver, espérate, ¿qué? Venga los discipulados, renueve su mente y se dará cuenta y ya entendí, dijo Micaía en Jueces 19. Romanos 10:17 dice, la fe viene, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, el Evangelio. Es el Evangelio. Y solamente el Evangelio el que produce la fe necesaria o activa la fe necesaria para ser salvo. Pablo, cuando tú lees el contexto de Romanos 10, Pablo cita que es la predicación de las buenas nuevas. No es tu testimonio personal, no es a la gente decirle que Cristo viene pronto. Tampoco es decirles, ¿quieres ser hijo de Dios? Haz esta oración. Si tú le preguntas a una persona en la calle que si quiere ser hijo de Dios y dejar de ser hijo del diablo, ¿qué te va a decir? Pero tú qué sabes si es hijo o no es hijo. Tú predica el Evangelio. No le prediques si quiere ser hijo de Dios. Si Dios depositó la fe en su vida, él va a ser hijo de Dios. Tú predícale las buenas nuevas. Dile, somos pecadores, Cristo murió en nuestro lugar, arrepiéntete. Y si es hijo, llegará. Nosotros no convencemos a la gente para que tengan fe. ¿Me escuchó? Deje de pensar que nosotros tenemos que convencerlos y hablar palabras bonitas y hablar cosas. No. Esa no es nuestra labor. Nuestra labor, como decía Lutero, es llevar el Evangelio a las personas de los oídos. Dios se ha de encargar que baje de los oídos al corazón. Nosotros hacemos el llamamiento externo, Dios hace el llamamiento interno. Pero no trate de convencer a la gente para que sea cristiana o para que tenga fe. Por creer que nosotros como seres humanos podemos convencer a las personas, es que hay religiones como los testigos de Jehová que usan el miedo para atraer a las personas. Ya sé, ¿cómo le hacemos para convencer a las personas? Ya sé, diles que viene la tercera guerra mundial, el Armagedón, y que si no son de los 144,000 se quedan. ¿Eso convence a las personas? Sí. 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 ¿Sabes que los testigos de Jehová eran un puñado de personas, 200, 300? Y cuando Charles Taze Russell dijo, se viene el apocalipsis, el Armagedón en 1914, ¿qué pasó en 1914? Estalló la Primera Guerra Mundial. En ese momento todos dijeron, ¡ay, amá! ¡Pum! Y pasaron a ser cientos de miles, así. ¿Por qué? ¿Porque tenían fe o porque tenían miedo? Eso no es fe. Dejemos de convencer. Últimamente en los círculos evangélicos utilizan la manipulación para llenar y traer más congregantes a las iglesias. Luces tenues. Quiero pedir, bajen las luces, por favor. Cierre sus ojos, apague las luces. El del teclado, ayúdenme. Cierre sus ojos. Y música relajante. Y todo. Y ahí, un ambiente de paz, de tranquilidad. Cierre sus ojos y entonces te empiezas a sentir, una voz tranquila y convencedora. Usted y yo somos elegidos. Y empiezas, y con tus ojos cerrados. Y al final haces un llamado al altar. Todo aquel que quiera ser hijo de Dios, venga acá enfrente. ¿Y qué pasa? A mí me sorprendía porque cuando hacían esos llamados yo decía, oye, pero ¿qué no el hermano? ¿Que no son cristianos? ¿Qué hacen allá enfrente? Porque las moscas, ¿qué tal si no? Ya estaban otra vez al frente. O por el otro lado, euforia, conciertos evangelísticos y un ambiente de euforia que arrastra a los presentes para una decisión por Cristo. O testimonios impactantes de expandilleros. Yo era bien malo, maté a varios, pero Cristo me salvó, ven a Cristo. Eso no es el evangelio. Eso es tratar de crear fe en las personas y esa no es nuestra labor.
El caso más lamentable es el decisionismo, mejor conocido como oración de fe, donde tienen la errónea enseñanza de que por hacer una oración con mucho sentimiento es la forma de ser salvo. Eso no solamente sustituye el evangelio y el arrepentimiento, también da una falsa idea de lo que es la fe salvífica. Además, no pocos ministerios modernos justifican el uso de prodigios y señales milagrosas en la actualidad. Alegan que cuando una persona vea un milagro va a creer en Cristo. Lo cierto es que Cristo mismo sanó milagrosamente a muchos, y esos muchos días después gritaban: suéltanos a Barrabás, crucifícale. ¿Sabes por qué creo en los milagros, hermano? Porque así la gente va a tener fe. Jesús sanó, levantó muertos, hizo milagros, y esa gente dijo: suéltame a Barrabás, crucifícame a este. Eso no crea fe en las personas. Ve a Lucas 17:12, perdón. Que no justifiquen el uso de milagros, que no te digan: creemos en los milagros y prodigios porque así se crea fe. La Biblia dice que la fe es por los milagros y los milagros de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué es por qué? ¿Por el oír qué? Nada más. Los milagros no crean fe. ¿Quieres ver un ejemplo en la Escritura aparte de lo que te digo? Ve a Lucas 17:12. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro, habla de Jesús, 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzaron la voz y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Por qué Jesús no tocó a los leprosos? ¿Por qué no puso las manos sobre ellos para orar como con otros? Porque la ley le prohibía tocar a alguien que tuviera lepra, y Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla, pero únicamente con el poder de su palabra es que los sanó. Escuche, vea. Cuando Él les dijo, Él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban de camino a ver a los sacerdotes, de repente, milagrosamente fueron ¿qué? Un hombre con lepra es un hombre con llagas blancas y costras que se caen, se tienen que vendar, se les caen a pedazos, se les caen las orejas, se les cae la nariz, dependiendo del tipo de lepra, por lo regular es así. Y dice que de repente se vieron y dijeron: oye, ya no tienes nada, ni tú ni yo. Fueron sanados por medio de ¿qué? De un milagro. Pero escuche lo que pasó. Entonces uno de ellos, sabiendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro a tierra a sus pies dándole gracias. Este era samaritano, no era judío. Le respondió Jesús y le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? ¿Estás esperando un milagro para creer? Dios te va a dar un milagro y de todo el mundo vas a creer. Yo prefiero, no literalmente lepra, pero prefiero estar enfermo toda mi vida, creer e ir al cielo, que estar limpio, no tener lepra, no estar perfecto, sano e ir al infierno. Yo no sé tú, pero yo prefiero, aunque sea arrastras, pero entrar al cielo. Cuando las personas van a las iglesias por estas manipulaciones, se vuelven prosélitos, pero no son regenerados. Un prosélito es como un partidario, un simpatizante nada más, y en cualquier momento, por cualquier motivo, deja de asistir. Cuando tú le dices: ve un milagro, y se viene a la iglesia, no vuelve una persona regenerada, alguien que nació de nuevo, se vuelve un simpatizante. Pero ese simpatizante, a la primera, se va. Oh, es que yo pensé que en la iglesia todos eran buena onda y los hermanos y me quieren, y se van. Pero alguien que verdaderamente Dios depositó fe en su corazón, puede venir lo que sea y siempre está aquí. Vaya a Romanos 8, 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39.
Ya lo tenemos, dice la Biblia, por lo cual estoy seguro, escucha para los que tienen fe de lo que está seguro Pablo, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me va a poder separar a ti y a mí de Dios, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si verdaderamente Dios depositó fe en ti, nada te va a separar de Cristo. Nada absolutamente te va a separar de Cristo. Porque la fe no vino de ti, vino de Dios. Dele un aplauso al Rey. ¿Qué es entonces la fe salvífica? Vaya a Hebreos 10:39. Hebreos 10:39. La próxima semana vamos a ahondar más todavía en este tema. Quiero que terminemos entendiendo qué es la fe salvífica, la fe que te salva. Ya vimos que todos los seres humanos tienen fe natural. Por algo te dicen cristiano o no, cuando se van a acostar te dicen hasta mañana. Pero ¿qué es la fe que salva? Hebreos 10:39 y después leemos Hebreos 11:1. Acuérdate, los capítulos y versículos fueron agregados por ahí del año 1500 a 1600. La escritura se escribió, valga la redundancia, de corrido. Entonces no podemos decir, es que el 11 ya es otro capítulo. No, va de corrido, 10:39, 11:1. De hecho hay veces que por eso cito solamente la primera parte del versículo, la segunda parte, porque los versículos fue, y realmente estuvo bien hecho, para encontrar. Porque imagínense, si yo le digo Habacuc 2:14 y le cuesta trabajo, ahora si no le dijera, vamos a Habacuc en la parte donde dice el justo por su fe vivirá. No, nadie llega. Entonces fue un gran invento de los reformadores decir, a ver, y si dividimos en capítulos y versículos, gracias a Dios. Pero Hebreos 10:39 y 11:1 en su principio fue una frase de corrido. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Lo que le digo, aquellos que realmente no es una fe salvífica, retroceden y se pierden. Dicen que vienen a la iglesia, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Dice, sino que somos de los que tienen, ¿qué? Fe para preservación del alma, fe para ser salvos. Versículo 11, es pues la fe que salva, la fe que salva es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya vamos entendiendo. La fe salvífica tiene dos características, certeza y convicción. Y luego varios ¿será oscura o clara? Certeza y convicción. La palabra certeza del griego upostasis, que significa sustancia, algo que se puede tocar. La fe que salva es algo que se puede tocar, ahorita lo vas a entender, es algo que se palpa, que se ve, que tiene evidencias, no es una fe ciega. La palabra convicción del griego elencos significa convicto, convencido, compungido. La palabra compunción significa aquí, en el corazón, algo que sientes en tu corazón. La fe que salva tiene dos elementos, un elemento interno y un elemento externo. Algo que Dios te hace sentir, pero que reflejas a los demás. Tú no puedes decir que es que yo soy salvo porque creo con todo mi corazón en Cristo. Tengo casa chica y casa grande, pero Dios sabe que en mi corazón cabrían otras dos, O sea, no se preocupe. No es así. ¿Realmente eres salvo? ¿Sentiste? ¿Tienes ese sentimiento de creer en Cristo? Ok, entonces vas a reflejarlo y vas a ir con tu casa chica y le vas a decir, hasta aquí, se acabó. Vas a hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. La próxima semana vamos a ahondar más en esto. La fe salvífica
Es la acción interna, elencos de la palabra de Dios, no de que yo te convenzo, sino que la palabra crea algo en mi corazón. Y mi respuesta externa, upostasis, es un cambio radical de vida. Vaya a Hechos 2:36 al 42. Hechos 2:36 al 42. ¿Hace calor o es mi imaginación? Yo creo que vamos a comprar otro ventilador. O ponemos aire acondicionado. Que dijera, ¿no? ¿Qué creen? Me hace daño. El aire acondicionado me hace daño. Se me cierra la garganta luego. Mi hermano, cuando vamos a Acapulco, tiene coche con aire acondicionado y siempre me dice, aquí te hace daño, y bajamos los vidrios. Porque él lo pone y él va bien tranquilo, bien contento, pero a mí me empieza a dar frío y empiezo a hacer y ya no puedo hablar. Entonces, mejor otro ventilador. Hechos 2:36 al 42. La fe salvífica es cuando la palabra de Dios toca mi corazón y yo doy una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? ¿Hincarme, llorar, brincar? No, esa respuesta es una vida radicalmente transformada. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, versículo 37, se compungieron de corazón. La palabra tocó su corazón. Al oír esto, ¿al oír qué? El evangelio. Pedro no les dijo, quiero que sepan, yo era bien malote. Yo hasta decía groserías. ¿O sí les dijo así? Quiero que sepan que negué a Jesús, pero el Señor me salvó. ¿Así les dijo? ¿Qué les estaba predicando? El evangelio. El evangelio es lo que estaba predicando. Al oír esto, al oír el evangelio, se compungieron. Algo pasó en su corazón. Hubo certeza en su corazón. Y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Tocó su corazón y cambió su vida. No solamente dijeron, siento bien bonito, dijeron, ahora quiero cambiar mi vida. Cambio radical. Eso es la fe salvífica. Dice, Pedro les dijo, congréguense, diezmen. ¿Qué les dijo? Arrepiéntete, cambia tu vida radicalmente y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquellos que Dios puso en la eternidad su fe, Él los va a llamar a que ejerzan esa fe aquí en el tiempo. Versículo 40. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Les hablaba de la ruina espiritual, parte del evangelio. Así que los que recibieron su palabra en el corazón se compungieron, ahora hicieron algo externo, upostasis, ahora se bautizaban, dice, y se añadieron aquel día, ¿cuántas? Y perseveraban, dice el versículo 42. Hubo una compunción de corazón, pero también hubo un cambio externo, dice, porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Al oír qué? Al oír el evangelio, por supuesto, presentado por medio de la palabra de Dios. Una característica del fruto del Espíritu Santo es que en el creyente es la fe. Una fe que regenera tu ser. Una fe que nos transforma a imagen moral de Cristo. Una fe salvífica. Si tú has creído el mensaje del Evangelio, no es porque eres mejor que los demás o porque tú sí lo entendiste. Si tú respondiste que sí al llamado del Evangelio de Jesucristo, es porque el fruto del Espíritu Santo en ti es la fe.
no viene de ti. Vamos a terminar yendo a Romanos 10, 8 al 10. Si el puro ventilador me hace daño, ahora imagínate el aire acondicionado. La fe es una acción interna y una reacción externa a la palabra de Dios, no a mi testimonio, no a mis pensamientos, no a un milagro, no a un prodigio. La fe es una acción interna que hace en mí la palabra de Dios y yo voy a mostrar una reacción externa con un cambio de vida radical. Romanos 8, del 8 al 10, nos habla de esto. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, ¿en dónde y en dónde? En tu boca y en tu corazón. En tu corazón llegó la palabra de Dios y por eso ahora lo que hablas es la palabra de Dios. Hubo un cambio interno y externo en tu vida. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cierre sus ojos, por favor. Pablo en Romanos 10, del 8 al 10, no nos está hablando de hacer una oración de fe para ser salvos. Pablo está diciendo, cuando llega a ti la fe, pega en tu corazón y eso va a traer un cambio externo en tu vida. No te está diciendo haz una oración para venir a Cristo. Ya lo explicamos muchas veces. Esta reacción al Evangelio no solamente es hacer una oración, es toda una vida dando fruto del cambio interno que produjo Dios en nuestro ser. Y de eso vamos a ahondar la próxima semana. Hoy quédate con esto, amado hermano. Cuando tú y yo reaccionamos al Evangelio y aquí en el tiempo vinimos a los pies de Cristo y lo reconocimos, como dice Pablo, como nuestro Señor y que Dios lo levantó de los muertos, es porque Dios puso la fe en nosotros para hacerlo. No vino de ti. Por eso la Biblia dice que el fruto del Espíritu es fe. Ese fruto lo produce Él en ti. No lo produciste tú. Que tengamos fe, más allá de la fe natural que todo mundo tiene, de creer que acabará la escuela, que nos vemos al rato, que mañana despiertas. El que tengas una fe que salva, una fe que da evidencia de que has transformado tu vida, porque el Evangelio tocó tu corazón, es fruto del Espíritu Santo. No lo provocaste tú, no lo merecíamos ni tú ni yo. No hicimos nada ni somos nadie especial para que Dios nos lo diera. Por eso en Efesios 2 del 8 al 10 dice que es por gracia, para que nadie se gloríe. Significa que Dios lo da a quien Él quiere, porque Él quiere sin que lo merezcas. Aún así Dios te lo da. Esto es el Evangelio, amado hermano y hermana. Si tú crees en Cristo con todo tu corazón y crees que Dios le levantó de los muertos y lo confiesas como tu Señor y Salvador, esto es fruto del Espíritu Santo en tu vida. No vino de ti. Agradécelo. Dile gracias, Señor, por crear en mi corazón, por poner en mi corazón la fe en la eternidad y activarla por medio de tu palabra y tu Evangelio aquí en